Bienvenidos, niños. Nos volvemos a ver una vez más. Bueno, hoy es un día muy especial. ¿Saben qué día es hoy? A ver, ¿quién me dice? Es el culto de niños. Vamos a ver muchas sorpresas, niños. Así que tienen que prender sus camaritas, ¿ya? Para prender sus cámaras, para que pueda verles también yo a ustedes, ¿ya? Y los de Facebook también saludos, ¿ya? Bueno, voy a enseñar, vamos a hacer una dinámica antes de comenzar, ¿ya? Todos, aunque no se escucha, ¿verdad? No estamos presenciales, pero vamos a hacer todos, ¿ya? Así que tenemos que tener ánimos y fuerzas, ¿ya? Yo primero. 5 deditos, ¿qué sonido hacen? ¿Ya? Y luego vamos a ir con el 4, con el 3, luego con el 2, después con el 1, ¿ya? Ya. Ahora sí, todos quiero, porque yo les estoy viendo, niños. Aunque piensen, ay, la maestra no nos está viendo, pero yo les veo a todos los niños, están sentados, están comiendo. Así que, todos, ¿ya? 1, 2, 3. 5 deditos, ¿qué sonido hace? Eso. 4 deditos, ¿qué sonido hace? 3 deditos, ¿qué sonido hace? 2 deditos, ¿qué sonido hace? 1 dedito, ¿qué sonido hace? Muy bien. Hicieron casi todos los niños, pero hay un niño que no hizo. Una vez más, ¿está bien? Matías, tienes que hacer, te estoy viendo, Matías, aunque no estás sentadito, pero yo quiero que hagan todos los niños. También, a ver, los del Zoom pueden prender sus camaritas. ¿Ya? Vamos, ya, otra vez. 1, 2, 3. 5 deditos, ¿qué sonido hace? 4 deditos, ¿qué sonido hace? 3 deditos, ¿qué sonido hace? 2 deditos, ¿qué sonido hace? 1 dedito, ¿qué sonido hace? Muy bien. Bueno, yo les quería preguntar a todos los niños que nos están viendo en Facebook y también en Zoom, ¿qué es saludo virtual? ¿Qué es saludo? Saludo silencioso. ¿Qué es saludo silencioso? ¿Alguien sabe, niños? Saludo silencioso, ¿qué es? A ver, ¿alguien me dice? Cuando volvamos a la iglesia y sea presencial, le voy a dar su premio. ¿Qué es saludo silencioso? Ah, y alguien me dijo, Matías, eso. Saludo silencioso es así. ¿Ya? Saludo silencioso. Así que todos los niños tenemos que hacer, cuando presenta una maestra y diga, saludo silencioso, y todos tienen que mostrar sus manitos. Todos. ¿Ya? A ver, una prueba, saludo silencioso. Todos. Muy bien. Veo que ahora están todos los niños están muy entusiasmados y tienen muchas ganas de hacer. ¿Está bien? Ya, muy bien. Ahora vamos a presentar a nuestra maestra, ¿ya? De la mímica. Así que quiero que todos aprendan, ¿ya? Todos se pongan de pie, ¿ya? A ver, pónganse, niños, de pie. Eso, muy bien. Hay algunos niños que dicen, ay, no estoy cansado. Pero tienes que estar con ánimos. Pónganse de pie. Muy bien. Vamos a presentar a la maestra de la mímica. Saludos silenciosos. Todos. Saludos silenciosos. Eso, muy bien. Vamos con la maestra.
Hola niños, qué alegría volverlos a ver y que se hayan podido conectar al culto de niños. Ahí veo a muchos niños que se me hacen muy conocidos. Qué bueno que estén aquí, que se hayan podido conectar. Hoy vamos a aprender una mímica y la mímica se llama La sangre que derramó Jesús. ¿Quieren hacer conmigo esta mímica? Sí, muy bien, yo sé que sí. Entonces vamos a aprender, pero primero vamos a conocer un poco de la letra. Para esto necesito que ustedes me ayuden y vamos a cantar con las manos en posición. Entonces pongan todas sus manos en posición para hacer aplausos y vamos a cantar. Y ya van a decir sí. Y luego vas, después de que digamos ya, va a sonar la música. Entonces, manos en posición, niños. Ya. La sangre que derramó Jesús en la cruz tiene poder para redimir todo pecado. Solo podemos caer en pecado y morir, mas Jesús en la cruz nos limpió. Muy bien, gracias por cantar conmigo junto con la letra. ¿Y qué les pareció? Es una mímica muy corta, ¿verdad? Pero tiene un gran significado. Entonces vamos a empezar con los pasos, que también son fáciles. Los vamos a dividir en cuatro y vamos a empezar con con el primer paso, que dice la sangre que derramó Jesús en la cruz. Entonces, ¿cómo se hace? Ya que todos estamos parados, entonces vamos a decir la sangre como si fuera algo, ¿no? Que estuviera cayendo. La sangre que derramó, ¿quién? Jesús en la cruz. Muy bien, así. El segundo paso es, tiene poder. ¿Cómo podemos decir tiene poder? Así. Tiene poder para redimir todo el pecado. Muy bien, lo están haciendo muy bien. El tercer paso dice, solo podemos caer, así, ¿no? Como si estuviera cayendo nuestros deditos así. Solo puede caer, solo podemos caer en pecado y morir, ¿no? Como morir, algo. Y el cuarto y último paso dice, más Jesús en la cruz nos limpió, como si nos limpiara. Así, muy bien, niños, lo han hecho muy bien. Y estos son los cuatro pasos que son de la mímica, la sangre que Jesús derramó. Ahora vamos a hacerlo todos juntos otra vez, pero con la música. ¿Está bien? Entonces todos ya que están parados, pónganse firmes. Muy bien, están firmes. Y manos a la cintura. Ya. Muy bien, por favor. La sangre que derramó Jesús en la cruz tiene poder para redimir todo pecado. Solo podemos caer en pecado y morir, mas Jesús en la cruz nos limpió. Bien, gracias por aprender conmigo esta mímica. Y por último, voy a elegir a algunos niños para que hagan conmigo una última vez y vamos a terminar, ¿sí? Entonces, a ver, quiero que los niños de La Paz, ajá, es decir, que están ahí en esa cámara, Pablo, Une, Luz y Mateo, entonces van a ser junto conmigo, ¿sí? Ya, entonces, niños, pónganse de pie y firmes.
y firmes. La sangre que derramó Jesús en la cruz tiene poder para redimir todo pecado. Solo podemos caer en pecado y morir, mas Jesús en la cruz nos limpió. Muchas gracias, niños. Gracias por hacer junto conmigo la mímica. Y volvemos con la maestra Eva, porque tenemos más sorpresas para ustedes en este culto de niños, ¿sí? Gracias. Niños, ¿qué les ha parecido? ¿Sí? ¿Les gustó mucho la mímica? ¡Ay, qué bueno que les gustó! Vamos a dar unos fuertes aplausos silenciosos para la maestra. Eso, muy bien. Los niños que recién ingresaron al Zoom, el saludo silencioso es así. ¿Ya? Cuando presenta una maestra, todos tienen que hacer así. ¿Ya? Eso, muy bien. A ver, los niños de San Roque, vamos, haciendo así. Súper, muy bien. Sonjo, une, muy bien. Aplausos para esos niños. Ahora es un tiempo muy importante. Es el tiempo de la prédica. Vamos a sacar, a ver, voy a ver a todos los niños que se puedan prender sus camaritas. A ver, prendan. Esther, Febe, Micaías, Yonan. Puedan prender para la prédica. Y pues, a ver, quiero ver todos los niños que traen también sus Biblias, los que están encendidos. Muestren sus Biblias, niños. A ver, van a tener su premio cuando volvamos a hacer presenciales de los cultos. Voy a dar yo un premio. Los niños que tengan Biblia. A ver. ¿No tienen? Bueno, para la próxima van a traer. Ahí está, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya tiene Matías, tiene un premio. Ya, muy bien. Ahora vamos a presentar a la maestra María, que nos va a predicar. ¿Está bien? Aplausos, niños. Saludos silenciosos. Eso, muy bien. Bravo, Micaías. Ya. Hola niños, ¿cómo están? Wow, hoy día es un día muy especial, ¿verdad? Ahora yo les voy a contar una historia muy bonita, pero quiero que todos me muestren sus Biblias. A ver, todos, muéstrenme sus Biblias. Eso, muy bien, Matías. A ver, Micaías, wow, bravo. A ver, Ian, tu Biblia. Yo también tengo mi Biblia. A ver, Rode, ¿dónde está tu Biblia? Pablito, Luz, ¿dónde están sus Biblias? Muéstrenme sus Biblias. A ver, ¿quiénes más tienen sus Biblias? Sonjo, ¿dónde está tu Biblia? Ya. Vamos a empezar, ¿sí? Yo les voy a contar primero una historia muy bonita, mientras yo les voy a mostrar unas imágenes también. Ustedes van a ver en la pantalla, yo les voy a mostrar unas imágenes, ¿sí? Adelante, por favor, las imágenes. Ya, yo les voy a contar sobre Ananías, que sigue a Saúl. ¿Ustedes conocen a Ananías? Ananías, ¿ustedes saben quién era Ananías? ¿Quién era? Ya, Ananías era un discípulo de Jesucristo que predicaba siempre el evangelio, predicaba el perdón de pecados. Él era discípulo de Jesús. ¿Y ustedes conocen a Saúl?
No, Saúl era un hombre muy malo. Él perseguía a todos los que creían en Jesús, quienes predicaban el Evangelio. Él perseguía y los mataba y también los llevaba a la cárcel. Entonces, ellos estaban muy asustados porque Saúl mataba a varios cristianos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora todos vamos a buscar en la Biblia el libro de Hechos, capítulo 9. Todos busquen el libro de Hechos. Matías, a ver el libro de Hechos, capítulo 9. Micaías, el libro de Hechos, capítulo 9, el versículo 10. Vamos a buscar eso en la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 10. Y vamos a leer la historia de Ananías y de Saúl, ¿sí? Vamos a conocer la historia por qué Saúl perseguía a los cristianos. ¿Está bien? ¿Encontraron? A ver, ¿todos así encontraron? Muy bien. Ian, ¿encontraste? Ya, vamos a leer, ¿sí? El capítulo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Vamos a continuar. Siguiente, por favor. Ya. Ya, vamos a continuar. El versículo 10, el 11 dice, y el Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. El 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén? El 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. El 16. Porque yo le mostré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a leer el 17, niños. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino porque venías, me envió para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. ¿Ustedes saben de esta historia? Yo les voy a contar un poco más antes por qué Saulo perdió la vista, ¿sí? Él estaba un día yendo a encarcelar a muchos cristianos. Él los quería llevar a la cárcel. Porque ¿saben cómo hablan el Evangelio? Jesucristo quitó el pecado de nuestro corazón para siempre, pero Saulo no creía eso. Entonces, ¿qué pasó? Él pensaba que era mentira. Y él dice, no, eso es mentira. Yo no puedo tener pecado aún así. Y él se enojaba mucho y él agarraba a todos los cristianos y los llevaba para matarlos, porque pensaba que era mentira. Pero ¿qué pasó después? Un día, él llevando a todos los prisioneros en una carroza, le habló Jesús, le dijo, Saulo, Saulo, ¿quién eres? Le preguntó Saulo. Y le dijo, soy Jesús. Así. Pero, ¿por qué le estaba persiguiendo? Entonces, Saulo no conocía a Jesús porque no quería creer. Entonces, ¿qué pasó?
A medida que iba yendo, Jesús le quitó la vista a Saulo. Entonces, ¿quién estaba ahí en Damasco? ¿Ustedes saben quién estaba ahí? Estaba Ananías. Yo les dije, ¿quién era Ananías? ¿Saben quién era Ananías? Ananías era el discípulo de Jesús. Él predicaba el evangelio igual. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo a Ananías? Le dijo que vaya a Damasco para que le devuelva la vista a Saulo. ¿Saben? Saulo, cuando perdió la vista, Dios le escogió a él para que él pueda predicar el evangelio a todos los que él estaba en su alrededor, ya que él hacía mucha maldad y mataba, ponía en la cárcel a todos los que eran justos, a todos los cristianos, pero Dios le escogió a él para que pueda predicar otra vez su evangelio de que Jesucristo de verdad murió por nosotros una vez y para siempre por todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasó con Ananías? Él estaba muy asustado porque él sabía todo lo que hizo Saulo. Sabía que mataba, que encarcelaba, que los perseguía a toda cosa para poder encarcelarlos, ¿sí? Aquí dice la mayor alegría de la vida. ¿Ustedes saben cuál es la mayor alegría? ¿Qué nos da felicidad a nosotros? ¿Qué nos da alegría? ¿Jugar? Sí, Micaías. ¿Qué más? ¿Qué nos trae alegría? Tal vez dibujar, pintar, pero ¿saben? Eso es un rato, ¿no? Es momentáneo. Pero ¿saben cuál es la mayor alegría de la vida? Es poder compartir lo que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Ustedes saben qué hizo Jesucristo por nosotros? Él entregó su vida para morir por todos nuestros pecados. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Esta alegría, para que pueda ser para todos, debemos de compartir a todos nuestros amigos, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, para que ellos puedan tener esa verdadera alegría en su corazón. ¿Entienden, niños? ¿Sí? Siguiente, por favor. Ya, hasta mientras. Cuando Saulo estaba en Damasco, Ananías estaba muy confundido. Él no quería ir allá con Saulo, no le quería devolver la vista. ¿Saben por qué? Le venía mucho pensamiento. Ustedes cuando les llega pensamiento, ¿cómo se ponen? Tienen miedo de hacer alguna cosa, ¿verdad? Que no saben. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa eso, nosotros debemos de desechar fácilmente eso, ¿sí? Porque para Ananías era muy difícil ir, porque él tenía, ¿cómo yo puedo ir donde Saúl? Él mató muchas personas, él estaba persiguiendo a Jesucristo, ¿por qué yo debo de ir así? Él pensaba mucho eso, él no quería ir. Entonces, él le quería dejar así a Saúl. ¿Pero qué pasó? Tuvo que ir porque Dios le escogió a él para que pueda predicar el evangelio igual. Siguiente, por favor. ¿Ustedes saben cuál es el trabajo de Satanás? Matías, ¿sabes cuál es el trabajo de Satanás? Sí, tía, la muerte. ¿El trabajo de Satanás? Ujú. Ya, voy a explicar otra vez. Ian, ¿tú sabes? Ya, yo les voy a explicar, ¿sí? ¿Saben cuál es el trabajo de Satanás? Ustedes saben, ¿no? ¿Por qué Ananías no quería ir donde Saulo? Él tenía miedo porque hizo muchas cosas malas antes. Pero Saulo, ¿saben por qué perseguía a los cristianos? Porque él no quería escuchar que Jesucristo murió realmente por todos nosotros. Saulo, él no quería escuchar nada. ¿Pero qué pasa con eso? ¿Por qué él no quería escuchar? Varias veces los cristianos le decían, pero Saulo, ya, Jesucristo murió por todos nuestros pecados, así.
Pero Saulo, ¿qué hizo? No los creía, los rechazaba y aparte los mataba. Pensaban que estaban mintiendo, que todo era falso. Entonces él no quiso escuchar a nada. ¿Ustedes saben por qué? Porque Satanás estaba ahí. No quería que él escuche nada, ¿sí? Ese es el trabajo de Satanás, que nosotros no escuchemos la palabra de Dios. Por eso Saulo fácilmente ha sido engañado para poder perseguir a todos ellos y hacer muchas cosas malas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Satanás, le tapa así el oído, no, que no escuches, y por eso él rechazaba siempre el evangelio, siempre rechazaba que Jesucristo murió por nosotros. Él rechazó todo eso. Por eso, ese es el trabajo de Satanás, que nosotros no escuchemos la palabra, ¿sí? Ahora está claro, ¿verdad? Ese es el trabajo de Satanás. Siguiente, por favor. Ya. También seguimos la guía de Dios. ¿Ustedes saben cómo podemos recibir la guía de Dios? ¿Saben? Saulo hizo muchas cosas malas antes, ¿no? Pero ¿qué pasó? Dios, ¿cómo lo escogió a él? Dios lo escogió a él, le quitó primero la vista, le habló, pero ¿qué pasó? Dios le escogió, a pesar de todas las cosas que hizo Saulo, le quitó la vista, todas las cosas, pero él le escogió para que él pueda predicar el evangelio, ¿sí? Para que pueda predicar que Jesucristo murió por todos nosotros. Por eso aunque nosotros podemos hacer muchas cosas malas, pero quien planea todo es Dios. Dios se encarga de todas las cosas. Por eso Dios se encargó de Saulo, le mandó a Ananías, ¿y qué pasó? Le devolvió la vista y al final Saulo empezó a predicar a todas las personas de que Jesucristo nos dio un regalo muy grande. ¿Entiende, niño? Siguiente, por favor. Ya. Ustedes recuerdan la historia que les he contado ahora, ¿verdad? Que Saulo no quería escuchar el evangelio, pero ¿qué hizo Dios? Para que pueda escuchar, le quitó la vista, ¿sí? Pero después de eso, ¿quién le dio la vista? Era Ananías. Y de esa manera, los dos podían predicar el evangelio. Ahora vamos a hacer todo lo que hemos hablado, un recuerdo, ¿sí? Siguiente, por favor. Ya, ahora yo voy a hacer para que todos ustedes puedan participar. Tienen que estar muy atentos, ¿sí? Ya, vamos a hacer, a ver, ¿ustedes recuerdan por qué Ananías tenía tanto peso para poder predicar a Saulo? ¿Ustedes recuerdan esa parte? ¿Quién recuerda esa parte? ¿Por qué Ananías no quería ir donde Saulo? Levante la mano. ¿Recuerdan? ¿Por qué Ananías no quería ir donde Saulo? A ver, Ian, ¿recuerdas? Porque hacía muchas cosas malas. Sí, muy bien. A ver, ¿cómo era el aplauso? Así, todos, así. Bien. Muy bien. Ajá, Ananías no quería ir donde Saulo porque hacía muchas cosas malas. Porque, ¿qué hacía? ¿Qué cosas malas hacía ella? Pecaba y no creía en la palabra de Dios y no creía en la muerte de Jesucristo. Muy bien. Bien, estaba muy bien. Es cierto, Saulo no quería creer en la palabra y encerraba a todos los inocentes. Nada hacían, pero él encerraba y los mataba pensando que era mentira. Ahora yo voy a hacer, otro recuerdo, a ver. ¿Ustedes recuerdan cuál puede ser la mayor alegría del mundo? ¿Saben? ¿Quién sabe? ¿Cuál puede ser la mayor alegría? Si estuviera malo ese hombre, tuviera pecado dentro de él. ¿Sí? Bien, Axel.
Eso es Saulo, ¿sí? Pero ¿cuál puede ser la mayor alegría del mundo para nosotros? ¿Saben? ¿Cuál puede ser la mayor alegría que podemos tener nosotros? Felicidad, mucho amor y mucho cariño. Mucho cariño. Sí, Axel, pero ¿cuál puede ser? No es jugar, tampoco dibujar. ¿Qué era? ¿Cuál era la mayor alegría que podemos tener nosotros? Ya, yo les voy a dar, Jesús. les voy a hacer. Jesús. Ah, exacto, muy bien. Jesucristo es lo que nos puede dar la mayor alegría en nuestro corazón. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Debemos de compartir todo, debemos de contar nosotros a todos nuestros familiares. Ustedes tienen primos, ¿verdad? Tienen tíos. Ustedes deben de contar todo lo que hizo Jesucristo por nosotros. Esa es la mayor alegría que nosotros tenemos. A ver, otro recuerdo. ¿Ustedes saben con qué nombre se convierte? Antes tenía Saulo el nombre, pero Dios, ¿con qué nombre le cambia? ¿Quién sabe? Matías, ¿sabes cómo se llamaba después de que tenía el nombre de Saulo? Ya, ¿quién sabe? Después de Saulo, ¿qué nombre tenía? Brandon, ¿quién sabe? Tenía el nombre de Pablo. Pablo, exacto. Después de que antes tenía el nombre de Saulo, eso era cuando él perseguía a los cristianos, pero cuando él empezó a predicar el evangelio, él recibió el nombre de Pablo. ¿Saben por qué? Él ya empezó a predicar todo el evangelio a varias personas. Él contaba de que Jesucristo murió por todos nuestros pecados y él recibió otro nombre que era el nombre de Pablo. Ustedes no olviden eso, ¿sí, niños? Este recuerdo que yo les hice no pueden olvidar, ¿sí? ¿Está bien, niños? Ya, ahora hasta aquí yo les voy a compartir. Vamos a orar, ¿sí? Ya, para orar vamos a hacer la dinámica. ¿Está bien, niños? Ya, todos tienen que estar libres sus manos ahora. Vamos a orar. Todos, manos en posición. Ya. Las manos. Josué, Aarón, las manos. Ya, manos en posición. Ya. Ya, todos así. Ya, vamos a cantar. Sube la estrella de Jesús, brilla. Sube también mi estrella, brilla. Las dos se encontraron, descienden bonitas. Ya, todos inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Vamos a orar a Dios, ¿sí? Señor, muchas gracias por un día más de vida que usted nos permite y también por escuchar su palabra. Realmente, antes Saulo hacía muchas cosas malas sin conocer la verdad, pero Dios escogió a él para que pueda predicar el evangelio. Gracias, Señor. También usted este tiempo nos puede permitir ser su instrumento para poder compartir la verdad y también para poder predicar el evangelio a todos nuestros familiares, a nuestros tíos, a nuestros primos y amigos, Señor, para que ellos puedan tener la verdadera alegría en su corazón, Dios. Muchas gracias por todo lo que usted nos da. Todo esto se lo pido orando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, niños. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Niños, ¿qué desaparecido?
La prédica, ¿les gustó mucho? A ver, voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es la alegría más grande del mundo? ¿Cuál es? Jesús. ¿Cuál es? A ver, Jesús. A ver, otra persona. ¿Otro niño? Escuchar la palabra. Sí, ¿ya? Es compartir lo que Samuel, Dios hizo con Samuel. nosotros. ¿Qué hizo con nosotros, niños? ¿Qué hizo? Nos salvó. Eso debemos compartir a muchos niños, a nuestros amiguitos. ¿Está bien? Bueno, ahora niños tenemos un nuevo segmento. ¿Saben? Nosotros estamos cambiando todo para ustedes, para que ustedes se puedan divertir. ¿Está bien? Este segmento se llama Personajes de la Sabiduría. Niños, aplausos niñas, aplausos silenciosos. Eso, muy bien. Hola niños, buenos días con todos. En esta mañana hemos entrado al sector muy especial, personajes de sabiduría. ¿Alguno de ustedes conoce algún personaje de sabiduría que caminó con Jesús? ¿Alguno de ustedes conoce? ¿Sí? Pueden levantar sus manos. Pueden levantar sus manos si ustedes conocen algún personaje que caminó con Jesucristo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Winston Churchill. ¿Alguno de ustedes escuchó acerca de Winston Churchill? ¿Sí? ¿No? Nunca, ¿verdad? Dice Ian, no. Axel, ¿tú escuchaste sobre Winston Churchill? Les voy a contar esta mañana quién fue Winston Churchill. Espero que todos estén muy atentos, ¿sí? Porque este es un gran personaje. Mirando a los líderes que dejaron una hazaña histórica y personas que crecieron sabiamente según la Biblia. Muchos, cuando llegó el miedo, dieron un paso adelante valientemente con la fuerza de la Biblia. En este número veremos a Winston Churchill, quien es llamado el líder de la victoria. Llevamos 8 meses en casa. ¿Quién fue Winston Churchill? Fue un político que defendió al país apoyándose en la Biblia. Durante la Segunda Guerra Mundial, estén atentos porque les vamos a preguntar. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos países de Europa estaban atravesando una gran dificultad. Como era tanto el sufrimiento, pensaron, me arrodillé ante Hitler de Alemania, así que Gran Bretaña luchaba contra Alemania. Yo estaba aguantando. La gente habló con Inglaterra y gritaron a una sola vez, ¡vamos, rindámonos ante Alemania! En ese momento hubo alguien que gritó así, ¡no nos rindamos! ¡Nunca te rindas! Y aunque las tropas británicas estaban perdiendo fuerzas, se animaron al escuchar esas palabras. Finalmente gané. Él está en lo correcto. El político británico Winston Churchill nació en el año 1874
y falleció en el año 1965. Continuando, vamos a ver un poco cómo fue la infancia de Winston, ¿sí? En su infancia, Winston era un niño que tenía problemas al hablar, porque él era tartamudo. Es por esta razón que sus amigos de la escuela lo molestaban y se burlaban de él. Winston, cuando iba a la escuela, odiaba estudiar y solo tenía problemas. Por eso, en su registro de la escuela, lo conocían como el estudiante que increíblemente tiene una mala conducta. En el libro de los récords está escrito que Churchill quería convertirse en un soldado. Así que él se desafía y se presenta al examen de la Academia Militar. ¿Qué les parece, niños, la historia de Winston hasta el momento? ¿Quién era Winston? ¿Qué año nació? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes en qué año nació? ¿Quién estuvo atento a la historia de Winston? ¿Sí? Qué curioso, ¿no? La vida de Winston. Él fue un niño que era tartamudo en la escuela, pero cuando él creció, caminó juntamente con la Biblia, dice. Eso lo hace un personaje de sabiduría. Para continuar, vamos a ver la historia en el próximo sábado, donde vamos a ver el desenlace. ¿Cómo es que Winston camina junto a la Biblia, junto a Jesucristo? ¿Cómo es que Dios lo hace un hombre de sabiduría? Aún siendo un soldado, él era valiente delante de Dios. Aún él estando dentro de la guerra en Europa, él era un joven muy valiente. ¿A cuál de ustedes les gustaría ser valiente como Winston? Levante su mano. ¿Quién quiere ser un hombre que camine con Jesucristo? Ian, wow, los niños Roque, ellos también. Matías, muy bien. Si ustedes escuchan atentamente la historia completa de Winston, van a poder hallar la sabiduría que él halló para ser un hombre valiente delante de Dios. Él fue tan valiente que fue agradable a los ojos de Dios. Un soldado valeroso en el país de Europa en aquel tiempo que hubo la guerra. Aunque su infancia fue muy difícil porque no hablaba claramente. ¿Algunos tienen algún compañero en su aula que hable lento o tal vez no hable claramente? Sí, entonces es muy importante hacer amistad con ellos y no burlarnos. Así como Winston, ¿no? En su infancia sufrió la burla de sus amigos. Pero eso no fue un impedimento para que él sea un niño valiente, ¿sí? ¿Ustedes también quieren ser niños valientes como Winston? Levante la mano, ¿quién quiere ser tan valiente como Winston? Ian, muy bien, Ian. Muy bien, Matías. Abdías, muy bien. Valiente. Giselle, tú también vas a ser una niña muy valiente como Winston. Caminando juntamente. Nicolás también es muy valiente. Caminando con Jesucristo. Por eso tienen que estar atentos porque solo contamos la primera parte de la historia de Winston. Cómo él se quiso formar como soldado. Entonces ustedes recuerden bien la historia de Winston. Era un niño que era tartamudo, que sufría burlas en el colegio, pero él valientemente decidió ser un soldado aún en la escuela. Él tenía muy mala conducta, pero eso no impidió para que él decida ser un gran soldado.
¿Alguno de ustedes ha tenido alguna mala conducta en la escuela? Yo creo que Micaías, porque veo su cara de soldado, enojado. Entonces, igual, ¿no? Winston, aunque tenía una mala conducta, pero en la primera parte, como le decía, él fue valiente. Entonces, ustedes, para la próximo culto de niños, van a estar atentos porque vamos a contar la historia más completa de Winston, ¿sí? Y espero les haya gustado hasta este momento. No se olviden, en la semana tienen que recordar quién era Winston Churchill. Un hombre, como dice aquí, que defendió a su país apoyándose en la Biblia. ¿Ustedes quieren saber cómo Winston defendió a su país apoyándose en la Biblia? ¿Quién quiere saber? ¿Quién va a participar el próximo sábado? Levante su mano, levante su mano. Vamos a descubrir todo. Yo. Muy bien, Giselle. Vamos a descubrir cómo defendió Winston a su país con la Biblia. Muy bien, Matías, Micaías. Muy bien a todos. Entonces, vamos a esperar al próximo sábado para completar esta historia muy interesante de Winston, ¿sí? Y muchas gracias por la mañana de hoy. Niños, ¿qué les ha parecido los personajes de la sabiduría? ¿Les gustó? A mí me interesó mucho porque estaba yo, wow, Winston Churchill, de verdad yo estaba muy impresionada. Cómo era un niño tartamudo, ¿verdad? ¿Cómo hablan los tartamudos? Así hablan, ¿verdad? No pueden hablar correctamente. Pero ¿cómo era él? Después, cuando creció, dice, era un líder, ¿verdad? ¿Con qué caminaban, niños? ¿Con qué? ¿Alguien? ¿Quién estaba atento? A ver, ¿quién estaba atento? ¿Con qué caminaban? Con queso. Con la Biblia. Muy bien, con la Biblia. ¿Quién dijo? ¿Abdías? Muy bien. Ya tiene también para la próxima, cuando nos veamos en presencial, le voy a dar yo su premio. Tienen que estar en cada segmento, en cada programa, tienen que estar bien atentos para que yo pueda ver o qué niño está atento y pueda ver también dar sus premios. ¿Está bien? Ahora, saben ustedes, ¿verdad, niños? Estamos cambiando muchas cosas, muchas sorpresas para ustedes. Así que ahora viene una historia de la Biblia, que es el general Nahum. Vamos con la maestra Noemí Sánchez. Vamos, aplausos, niñas. Así, todos muy bien. Hola, niños. Hola, niños. Muy buenos días. Ahora nosotros vamos a conocer de cerca a cada uno de los personajes de la Biblia. En esta oportunidad tenemos el gusto de conocer a Naamán. ¿Ustedes saben de Naamán algo? Les voy a hacer recuerdo, ¿sí? En la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, habla sobre Naamán. Naamán era el general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Y él lo apreciaba muchísimo porque Jehová, por medio de él, había dado la salvación a Siria. Entonces, Naamán era un hombre muy valeroso. Y en gran extremo era fuerte. ¿Alguno de los niños aquí es grande y valeroso y fuerte? A ver, muéstrenme esos músculos. ¡Ay, esos niños, qué fuertes! Micaías, ahí está. Son niños muy fuertes. Entonces, aunque Naamán era fuerte,
tenía algo muy triste en su cuerpo. ¿Y saben qué era, niños? Era la lepra. ¿Ustedes saben qué es la lepra? Pues es una enfermedad donde no sienten dolor en su cuerpo. Aunque se corten la mano, se quemen, no sienten nada de dolor. Es muy triste porque, aunque pareciera bueno, ¿no? No sentir dolor, pero de a poco se va cayendo sus dedos, su oreja, y poco a poco va perdiendo partes de su cuerpo. Ahora, niños, vamos a contar esta hermosa historia. Todos presten atención para conocer a Naamán. Naamán, el hombre que fue en busca del profeta de Dios. En el palacio real de Ismael, llegó un hombre y le dijo: Su Majestad, se dice que ha venido Naamán, el comandante militar de Aram. Ah, el comandante militar de Aram me está buscando. Bueno, que entre. Rey, ¿cómo ha estado? Ah, me dijeron que usted es el comandante, el general. Tengo mucho gusto en conocerlo. Mi rey, aquí le traigo una solicitud urgente. Así que vine con una carta del rey de Aram. ¿Una carta de los padres? A ver, está bien, lo leeré. ¿Qué? ¿Me pides que cure tu lepra? ¿Qué? ¿Lepra? ¿Cómo puedo curar yo la lepra? ¿Acaso soy Dios? Ay, está claro que el rey de los arameos está luchando, pensando por saber cómo puede curar la lepra de Naamán. Ay, sí, parece que está tratando de deshacerse porque no había cura de su lepra. Ay, Señor, ¿qué quieres hacer con esto? Mientras tanto, en la casa del profeta Eliseo, le dijeron: Ve al rey y dile que me envíe a Naamán. Así sabrá que hay un Dios de Israel. Ay, ¿estás diciendo que puedes curar tu enfermedad solo conociendo al profeta Eliseo? Naamán, ¿estás seguro de eso? Claro que sí. Finalmente saldré de esta terrible enfermedad. Niños, ¿qué les pareció hasta ahí esta historieta de Naamán? Muy interesante, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Naamán será limpio de su lepra solo por conocer al profeta Eliseo? A ver, piensen, niños. ¿Acaso Eliseo podrá sanar la lepra de Naamán? ¿Ustedes qué opinan? A ver, todos su pulgar arriba si dicen que sí. Y si dicen que no, pulgar abajo. Oh, a la siguiente semana continuaremos con la historia de Naamán. ¿Qué pasó con Naamán? ¿Será limpio de su lepra o no? No se olviden que a la siguiente semana continuaremos con esta grandiosa historia, conociendo a los personajes de la Biblia. Volvemos con la maestra Eva. Niños, ¿qué les ha parecido la historia bíblica? ¿Qué les ha parecido? A ver, voy a preguntar. En cada segmento, niños, voy a preguntar si estaban atentos, así, ¿ya? A ver, ¿qué enfermedad tenía Naamán? Lepra. Muy
Muy bien, estaban muy atentos, Lepra. Entonces nos ha dejado con una curiosidad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar luego? Así que no, niños, siempre tienen que estar en los cultos para ver qué pasa. ¿Qué va a pasar después? ¿Ya? Bueno, ahora vamos a irnos en el siguiente, que es el testimonio de Jensi. Ahora tienen, cuando vamos a presentar, les dije, ¿verdad, niñas? Cuando vamos a presentar a alguna maestra, tienen que alzar sus manos, saludo silencioso. Está bien, aplauso y aplauso silencioso. Todos. Ahora vamos a aplaudir, ¿ya? Aplauso silencioso para la maestra Carmen. Muy bien. Hola niños, ¿cómo están? Buenos días. Sí, ahora estamos en el sector de voluntarios en el extranjero. Hoy vamos a conocer qué es la Good News Corps. ¿Ustedes saben qué es? Sí, hoy les voy a contar qué es la Good News Corps. ¿Sí? Ahí vemos una voluntaria, pero antes de eso, vamos a ver qué es. Sí, es el cuerpo de voluntarios de las buenas nuevas que viaja alrededor del mundo. Desde el año 2002 hasta el año 2020, salieron 921 voluntarios, ¿sí? Hacia 95 países. ¿Qué les parece? ¡Wow! Sí, ellos llevan, como dicen, ¿no? En medio de la oscuridad, ellos son como unas estrellas brillantes en el cielo oscuro. Sí. En esta oportunidad vamos a conocer un poco más de este voluntariado con la historia de Jo Bin-ho, ¿sí? Jo Bin-ho es una misionera temporal que fue al país de Malawi. ¿Conocen dónde es Malawi? Está en África, ¿sí? En el sureste de África. Ahí ella fue de voluntaria. Junto con otros misioneros, se encontraron con muchas dificultades en medio de esta pandemia. Ellos no podían salir, ¿sí? A diferentes lugares, pero en una oportunidad, ellos fueron a una casa hogar que se llama Euponela. Esa casa hogar es un centro de acogida de niñas que tenían abuso familiar. Muy triste, ¿verdad? Sí, ellos fueron allá, pero vieron también, en este caso, Jo Bin-ho vio que había, dentro de ese centro, había centros escolares donde ellos podían estudiar, podían estar también muy felices, ¿sí? Porque tenían también, cultivaban hortalizas, criaban ganado. Entonces ella podía unir su corazón y con ellos cocinar cosas muy ricas. En una ocasión, esa misionera recuerda una historia muy bonita, ¿sí? Dentro de este lugar, porque quería unir su corazón con otros niños. Porque ella dice, ¿no? Que recuerdo antes, cuando yo fui al centro, llegamos los voluntarios al centro y nos recibieron con aplausos, con cantos, con bailes. Unieron sus manitos conmigo, con nosotros, y podíamos bailar, aunque me daba vergüenza, yo no podía bailar, yo no podía mover mis caderas como ellas, pero ellos igual me abrazaban. Entonces, ella recordaba eso, ¿no? Y ellos, porque ellos podían hacer eso, porque en ese tiempo solamente vivían ahí dentro, no salían a ningún lado los niños, las niñas. Pero los misioneros temporales llegando allá, los hacían muy, muy felices. Los niños los abrazaban, bailaban con ellos. Así
ella podía llevar la luz de esperanza a estos niños. Los misioneros temporales pueden llevar una luz de esperanza a cada niño. ¿Cómo? Por medio de transmitir el corazón de Dios hacia los pequeños. ¿Ustedes creen que cuando sean grandes quisieran llevar el corazón de Dios a otros niños? Yo pienso que sí, muchos de ustedes, ¿verdad? Sí, Jubin nos enseñó hoy, el día de hoy, que podemos transmitir la alegría, la felicidad y sobre todo el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Es la salvación de Jesucristo en nuestro corazón. Esa es la verdadera luz que nosotros podemos transmitir a otros niños. ¿Sí? Pronto vamos a tener más historias de muchos misioneros temporales, miembros de la Good News Corp. Hoy hemos conocido un poquito de Jubinho. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima, niños. Niños, ¿qué les ha parecido? El de GNC, ¿cómo era? ¿Dónde fue esa hermana? ¿Dónde fue? A África. Esa joven fue a África, ¿verdad? ¿A quién le gustan los animales, niños? Alza la mano. Quiero ver a todos. A ver, ¿a quién le gustan los animales? Le gusta a Matías. A mí no me encanta porque me ahogo pasear. Eso muy bien. A todos les gustan los animalitos, ¿verdad? A mí me gusta la jirafa. Bien. A mí me gustan los miaus. Le gustan los miaus. Ay, qué bonitos, los gatitos. Solo me encantan a los animales que... Solo me encantan los animales que son bonitos, no a los que comen carne, esas cosas no. Ay, ya. Sí, en África hay muchos animales. Este GNC es el servicio voluntariado. Van varios jóvenes a diferentes países. ¿Qué país quisieran conocer, niños? ¿Qué país quisieran conocer? ¿Qué país les gusta? ¿Qué país les gusta, niños? A mí me gusta. Corea. ¿Dónde? Corea. Corea. Sí, a mí también me gusta Corea. Es bien bonito. Estados Unidos. Estados Unidos, en África hay muchos animales. Si ustedes van a África, van a conocer todos los animales. Todos los animales. Y en Corea van a conocer muchos coreanitos. ¿Ya? Ya. El siguiente, Jensi, cuando conoces a diferentes, también puedes aprender diferentes idiomas, niños. Cuando ustedes quieran, pueden aprender en este servicio de voluntariado, pueden aprender inglés, coreano, también pueden aprender portugués, diferentes lenguajes, ¿ya? Por ejemplo, yo solo sé, el saludo en Corea es annyeonghaseyo, ¿ya? Bueno, el siguiente programa que vamos a tener es el cuentacuentos, ¿ya? Así que tienen que estar todos atentos porque voy a preguntar, ¿está bien? Tienen que estar atentos, voy a preguntar a Matías, voy a preguntar a Axel, Benjamín, Giselle, a todos los Micaías también tienes que estar atentos. A todos voy a preguntar. Así que vamos a dar la bienvenida. ¿Ustedes saben qué cuento les gusta, niños? Vamos a presentar el cuento, va a ser muy interesante. ¿Está bien? Vamos a presentar a los cuentacuentos. Eso. ¿Por qué haces eso?
Hola, niños. ¿Cómo le están pasando? Matías, ¿estás cansado? Ahora hemos llegado al tiempo del cuento. En esta vez vamos a ver el cuento de la oveja. ¿Quién es la mejor oveja? En un prado de hierba verde y ancho había muchas ovejas preciosas. El granjero amaba mucho a sus ovejas y estas ovejas crecieron sanas y pastaban en la sabrosa hierba. A medida que las ovejas crecían, la cantidad de hierba que comían era bastante y muy saludable, por lo que el pasto ya no alcanzaba. Pero es por eso que a veces no había suficiente pasto para que comieran las ovejas. Papi, Yo comeré primero. pues. Oye, he estado comiendo aquí desde antes. Oh, ustedes ni siquiera vienen arriba y abajo. Las ovejas hambrientas a menudo se peleaban. Chicos, ha crecido mucha hierba allí. Cuando alguien encuentra un lugar con pasto y grita, todos se apresuraban a regresar y comer la hierba de nuevo. Pero apareció el oso curioso que era un poco diferente. Oh, ¿ya te has comido toda la hierba por aquí? Siempre le gusta pensar y tiene la costumbre de mirar a su alrededor. Las ovejas no se quedan quietas cuando cae la hierba. ¡Oh! ¡Encontré la hierba! Como todo está almacenado aquí, siempre puedes pastar fácilmente. Puedo comerlo, pero no sabes a dónde iré después. Entonces, incluso si es más fácil que ir a un lugar con muchos amigos, sería mejor ir al lugar donde estás. El oso lleva a todas las ovejas a los rincones de los arbustos. Entre las ovejas hay un amigo que siempre estaba disgustado con las ovejas. Siempre andaba disgustado con las ovejas. Y esta fue la mejor entre las ovejas. La oveja más gordita es la que estaba más cerca y la que fue muy rápido hacia el granjero. Aquí hay césped, aquí va a crecer. Yo lo encontré y me lo comí. Y cuando termina de comer esa hierba, vinieron las otras ovejas. Solía pelearme con las ovejas para comer la hierba. Hierba para comer. En los días sin él, te mueres de hambre y alguien dice, ¡hay hierba allí! Cuando gritó, yo corro primero y corto la deliciosa hierba con mi boca.
Las ovejas muerden, mastican y parecen ser muy felices. Tonton es la oveja más gordita y es la más deliciosa de la granja. Ella es una oveja con mucha lana. Estas pinzas se pueden encontrar en todos los rincones de la granja. Pero hay ovejas que son errantes, que solo les interesa estar cerca al estanque. Y parece que siempre está fingiendo estar ausente. Oh, mira esa oveja. ¿Qué piensas? ¿Crees que eres un gran observador? Solo debes arrancar la hierba. Puedes comerlo y masticando así y luego te das vuelta. Oye, soy la oveja gordita. Me llamo Tonton y miro alrededor de las grietas de la roca y regreso. Y tuve una pelea. Las ovejas siempre me molestan. Entonces pensé que no era gran cosa y respondí, ¿por qué? Oye, lo sé, si miras tu cuerpo flaco y yo soy gordita. ¡Ay, estoy confundido! Chicos, ¿no es así? Papi. Pero es un desperdicio llamar a las ovejas. ¡Ja, ja, ja! Rieron todas. En el momento en que la oveja ofendida quiso decir algo, alguien gritó, ¿tú eres el dueño? Vino el dueño de la granja, pero por alguna razón, hoy juntos, está buscando una buena oveja visitando la granja. El dueño señaló a la oveja del medio. Sí, niños, ¿qué les pareció el cuento de hoy? Y nos vemos a la próxima semana con otro cuento especial para todos ustedes y espero escuchen atentos, ¿sí? Muchas gracias por su atención, Ian, Matías, Micaías, Giselle, Sonjo, Une, Unzo, Axel, Benjamín, Nicolás, y esta historia va a continuar, la historia de la oveja gordita, cómo se peleaba por comer el pasto. Vamos a ver cómo concluye la próxima semana este cuento, ¿sí, chicos? ¿Cuántas patadas me debes? ¿Cuántos te debo? Ay, niños, me siento muy triste. ¿Saben por qué, niños? Porque ya se acabó el culto. Pero, niños, la próxima nos vamos a volver a ver. Así que quiero que todos estén aquí, aunque no por presencial, pero por Zoom. ¿Está bien? Quiero verlos a todos, a Micaías, Giselle, Sonjo, Une, Ian, también a Leonel, Ángeles, Aarón y Josué. ¿Está bien? Y los niños también de la iglesia quiero verlos aquí. ¿Está bien? Bueno, niños, también tenemos anuncios, ¿ya? Que tienen que estar niños muy atentos porque tenemos apoyo escolar y academia. ¿A quién le gusta Mini Chef? ¿A quién le gusta, niños? Muy bien, a que le gusta cocinar a Yonan. A ver, ¿a quién más le gusta cocinar? A Matías, muy bien. ¿A quién le gusta coreano? ¿Hablar coreano?
Al menos año 11. Muy bien, Matías. Nicolás. A mí. ¡Uy, qué bien! Vamos a aprender coreano a hablar, ¿está bien? Vamos a saludarnos y decir por nuestros nombres. A ver, ¿a quién le gusta dibujo? ¿A quién le gusta dibujar? ¡Oh, a todos! ¡Muy bien, niños! ¿Les gusta dibujar mucho? A mí. ¡Ay, qué bueno! Entonces, tienen que estar atentos, niños, para que se inscriban, ¿está bien? Y también para el apoyo escolar tienen que estar muy atentos, ¿ya? Después, en los próximos cultos vamos a tener muchas más sorpresas, ¿está bien? Por ejemplo, nos hemos quedado en las historias, ¿verdad? En los personajes de la sabiduría, y nos hemos quedado también en la historia bíblica, ¿verdad? Como Naaman, ¿qué va a pasar en la próxima? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a curar su enfermedad? ¿No va a curar? Todo eso vamos a aprender. También GNC, vamos a conocer diferentes países, niños. Vamos a vernos, vamos a ir a Corea, vamos a ir a África, conocer animalitos, y también nos cuenta cuentos. Así que, niños, no tienen que perdérselo en la próxima. Quiero verles a todos ustedes, niños. ¿Está bien? ¿Está bien, niños? Todos hacen sus manitos así, los que van a estar en la próxima. Muy bien. Yo les quiero ver a todos los niños en la próxima. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, niños, nos vamos a despedir. Yo me siento triste, pero la próxima nos vamos a volver a ver. ¿Está bien? Sí, niños. Bueno, niños, nos vemos en la próxima, niños. Y luego vamos a presentar. Chao. Si yo fuera mariposa, gracias daría por mis alas a Dios. Si yo fuera un ruiseñor, gracias daría por mi cantar. Si yo fuera un pez en el mar, un salto daría para hacerte reír. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Me diste un corazón y el poder sonreír. Me diste Jesús y tu hijo yo soy. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Si yo fuera un elefante, mi trompa, Señor, haría sonar. Si yo fuera un canguro, saltaría hacia ti. Si pulpo fuera yo, Señor, por mi hermosura gracias daría. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Me diste un corazón y el poder sonreír. Me diste a Jesús y tu hijo yo soy. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Si yo fuera una lombriz, en tierra, Señor, viviría feliz. Si yo fuera un caimán, por mi sonrisa gracias daría. Si yo fuera un oso peludo, gracias daría por mi pelo algodonado. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Me diste un corazón y el poder sonreír. Me diste a Jesús y tu hijo yo soy. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy.
Si yo fuera mariposa, gracias daría por mis alas a Dios. Si yo fuera un ruiseñor, gracias daría por mi cantar. Si yo fuera un pez en el mar, un salto daría para hacerte reír. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Me diste un corazón y al poder sonreír, me diste a Jesús y tú.